Bienvenido, bienvenida. Seguramente muchos abogados, funcionarios públicos relacionados con el tema de las compras, y también tenemos muchas pymes para las cuales el tema de reclamar o demandar en el Tribunal de Contratación Pública sigue siendo inalcanzable. Por los costos puede ser, o por el tiempo que se gasta, etcétera. Bueno, en esta actividad va a participar el juez presidente del Tribunal de Contratación Pública, don Pablo Alarcón Jaña, y don Eduardo Herrera Quesada, presidente de la Asociación Gremial de Jefes de Control Municipal de Chile. Son dos tremendos invitados y quiero comentarles además que esta actividad es gracias al apoyo de la plataforma www.garantiaok.cl, una herramienta colaborativa que facilita la verificación y administración de todas las garantías que cautiona tu institución. Más detalles encontramos en www.garantiaok.cl. Bueno, para dar comienzo a este foro, dejo con ustedes a la persona encargada de moderar esta conversación, el señor Miguel Caniuqueo, fundador del portal compraspublicas.cl, instancia organizadora de este foro denominado Tribunal de Contratación Pública, evolución y desafíos a 20 años de su creación. Don Miguel, adelante, por favor. Gracias, Nicolás. Muchas gracias por la presentación. Agradecer en primer término al señor juez presidente del Tribunal de Contratación Pública, don Pablo Alarcón, y obviamente a don Eduardo Herrera por asistir a este foro convocado por nuestra plataforma www.compraspublicas.cl. Nosotros somos un portal privado que nos preocupamos y nos ocupamos de realizar transferencia de conocimiento asociado a las compras públicas para que los proponentes particulares puedan ofertar de buena forma, de buena manera en los distintos procesos de licitación. Para nosotros esta actividad es muy importante porque es primera vez que creemos que es primera vez que un portal privado tiene la posibilidad de tener a dos invitados súper importantes. En primer término, un magistrado del Tribunal de Contratación Pública y un funcionario, ¿cierto?, que dirige además la Asociación Gremial de Directores de Control de los Municipios de Chile. Creemos que va a ser una conversación, un intercambio muy rico de conocimiento, de ideas, en una materia que todos sabemos que no es menos compleja. La contratación pública hoy día está, yo diría, en la palestra pública ante cualquier situación extraña que ocurre, ¿cierto? Aflora el tema de la contratación pública y de todas las cosas que suceden en este ámbito. Así que esperamos de que este foro sea realmente de utilidad, sobre todo para los abogados del mundo público, del mundo privado, y para todos aquellos pymes que estén en esta sintonía. Yo en primer lugar voy a dejar con ustedes al jefe de control que hoy día oficia en su cargo como jefe de control de la Municipalidad de Los Vilos, y quien además es el presidente de la Asociación Gremial de Jefes de Control de las Municipalidades de Chile, ¿ya? Él nos va a entregar su visión a propósito de este contexto que es el Tribunal de Compra, cómo las unidades de control viven el tema, ¿cierto?, de la contratación pública en el día a día, para que los municipios tengan, ¿cierto?, la continuidad en sus funciones, en sus quehaceres. Entonces, sin más, estimados amigos, estimadas amigas, muchas gracias por conectarse y le doy la palabra a don Eduardo Herrera para que haga su presentación en esta primera parte de este foro que tiene por título Los desafíos del Tribunal de Contratación Pública a 20 años de su creación. Don Eduardo. Muy buenas tardes a todas y todos. Agradezco, por supuesto, la presentación de Nicolás, agradezco a Miguel y particularmente, por supuesto, al Tribunal de Contratación Pública, en especial a su presidente, el magistrado don Pablo Alarcón Jaña, por esta gentil invitación. Muy significativa, por cierto, no todos los días un órgano público cumple 20 años.
Por supuesto que también agradezco a todos quienes han contribuido a poder hacer posible que hoy nos podamos encontrar en esta actividad. Sin lugar a dudas, como manifiesta Miguel, el tema de la contratación pública no le es indiferente a nadie, sobre todo en un contexto de mayor transparencia, de mayor probidad, de mayor control de gasto, que hoy día está tan en boga, particularmente con el protagonismo de Contraloría General de la República y una serie de vicisitudes. Nos atañe directamente a las municipalidades también, que son el primer eslabón de las personas, de la población, hacia el Estado y sus servicios. Por supuesto que estoy orgullosísimo, primero de participar en esta actividad, de haber sido convocado, invitado, pero más allá también de representar a un gremio que es un poco invisible para el día a día, es un poco invisible para las cámaras, no obstante es tremendamente relevante. Hoy día yo concurro en mi calidad de presidente de la Asociación de Directoras y Directores de Control Municipal de Chile, que en la actualidad y a poco más de un año de nuestra creación ya convocamos a más de 180 jefes de las unidades contraloras a nivel nacional. Literalmente estamos en todos los rincones, desde el extremo norte en Putre hasta el extremo austral en Cabo de Hornos. Y la verdad es que podemos ver de primera fuente cómo se manejan las situaciones de contratación pública, municipios más pequeños, municipios más grandes. No obstante, las situaciones, las complejidades se van repitiendo y el día a día, la casuística, la cotidianeidad, esa experiencia tan rica que nos permite situarnos en una situación de complejidades y de desafíos que finalmente, independiente del momento, independiente de la zona geográfica, independiente de la función pública que desarrollemos, siempre estamos invitados y llamados a resolver, finalmente, por el bien común. En esta parte, lo que yo les voy a manifestar es básicamente cómo se vive en las municipalidades las contrataciones públicas, cuáles son los desafíos. Si bien es una presentación, es una conversación algo corta, este es un tema que da para hablar, pero por horas, para debatir, para compartir ideas. Obviamente, en honor al tiempo, vamos a tratar de hacerlo de forma más sintética. Entonces, lo primero es que situarnos en la normativa de contratación pública, que cumple 20 años. Estamos celebrando, estamos conmemorando los 20 años del Tribunal de Contratación, que fue creado al alero de la Ley 19.886 del año 2004. ¿Qué ocurría en el 2004? Yo estaba en la universidad. No soy ni tan viejo, ni tampoco soy tan joven. Pero ¿por qué me recuerdo esto? Porque como administrador público, la normativa sobre aspectos de los servicios públicos nos atañe directamente. Y en aquella oportunidad, en 2004, la norma sobre compras públicas, la Ley 19.886 y el Decreto Supremo 250 vienen a romper una serie de paradigmas, vienen a romper una serie de procesos que hasta ese momento llevaba a efecto el Estado de Chile y todos sus servicios públicos, incluidas las municipalidades, particularmente el soporte papel. Más de alguno debe recordar que la norma sobre compras públicas no es sino el corolario de una serie de situaciones, de una serie de cambios estructurales que se efectuaron en nuestro país a partir de mediados de los 90 con el proyecto de reforma y modernización del Estado. ¿Qué versaba este proyecto de reforma y modernización del Estado? Una serie de elementos del management, particularmente del mundo privado, hacia el sector público. Gobierno electrónico, mayor eficiencia, eficacia, celeridad, control de gasto, etc. Entonces, la informatización de estos procesos, desde ahí ya comenzaba a hablarse del cero papel, que recién con la transformación digital, en esta segunda parte de transformaciones del Estado, la estamos viendo ya de forma tangible. Pero en aquellos años, cuando se transaban las compras, las ventas de bases en los servicios públicos, por supuesto que eran palabras de cambios estructurales mayores.
En esa línea también ya se habían promulgado importantes cuerpos normativos, por ejemplo, la Ley 19.553, que crea la asignación de modernización para funcionarios públicos. La Ley 19.653 sobre probidad administrativa, esa ya incorporaba el título tercero a la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. La Ley 19.880 sobre procedimiento administrativo, que pone en el escenario ya al derecho administrativo como una rama del derecho público, al alero de lo que hasta ese momento eran los dictámenes de Contraloría. Crea todo un sistema contencioso administrativo, por lo tanto también marca un antes y un después, con plazos, con procedimientos, con figuras administrativas y jurídicas, por supuesto. La Ley 19.882 sobre el nuevo trato laboral, así por lo menos se bautizó, que crea, entre otras cosas, la Dirección Nacional de Servicio Civil y el Sistema de Alta Dirección Pública, que prometía y que permitía una mayor profesionalización, transparencia, rigurosidad en la designación de altos funcionarios públicos. Todo esto, entonces, convergía en un escenario de modernización, de mejoramiento, de robustecimiento del aparato público, hacia la eficiencia, hacia la eficacia, hacia la optimización de sus servicios, y converge entonces finalmente en las normas sobre compras públicas. ¿Qué tenemos hoy día? ¿Con qué nos enfrentamos hoy día en las municipalidades? En estos primeros 20 años, 2004 a 2024, las normas que rigen las compras públicas también han sufrido actualizaciones, no en materia legal, pero sí el Decreto Supremo 250 sufrió al menos 3 transformaciones importantes. No se habla mucho de eso, porque fueron siempre a nivel reglamentario. Hasta la promulgación de la Ley 21.643, que modifica de forma importante la Ley de compras, el Decreto Supremo había sufrido en 2009 una primera modificación con el Decreto Supremo 1763. Luego, el 1410 en 2015 y finalmente el 821 en 2020. ¿Qué ocurre? ¿O qué ocurrió particularmente en el 2020? Se introdujeron una serie de modificaciones. Hubo una verdadera revolución en materia de compras de bajo costo, denominado compra ágil. Fue la verdad que un descubrimiento, abrió una serie de posibilidades, de nuevos horizontes, principalmente en municipalidades pequeñas, donde las dificultades para levantar una licitación pública, por supuesto que eran mayores. Datos duros: hasta fines de 2023 el total de compras transadas en el portal Mercado Público, esto es información extraída desde la cuenta pública de Chile Compra, superó los 16.000 millones de dólares, un 4,5% del Producto Interno Bruto, 4,5%. Las licitaciones públicas, que es el mecanismo por excelencia para adquirir productos y contratar servicios, sí, también sabemos que existe el convenio marco, pero desde el punto de vista de mejor valor por dinero, de la eficiencia, incluso hasta antes de la nueva Ley 21.634, el convenio marco, recuerden y recordemos que era voluntario para las municipalidades. Entonces, por eso lo vamos a dejar un poquito de lado en esta oportunidad. Las licitaciones públicas siempre se han alzado como la fórmula en que el Estado y sus servicios públicos puedan obtener las condiciones más ventajosas del mercado para la obtención, para la contratación de bienes y servicios. Las licitaciones públicas también como garantes de los principios de las compras públicas, ¿cierto? Principio de estricta sujeción a las bases, que lo escuchamos bastante, principio de libre concurrencia de los oferentes, principio de igualdad ante la ley de los oferentes. Son los que conforman esta normativa, estos principios rectores que se denominan de compras públicas. El año pasado hubo un estudio de una consultora que señalaba que hacia el primer semestre del 2024 la compra ágil había representado cerca de un 3,3% del monto total transado en el portal de compras públicas. Más de alguien podría manifestar: es un monto ínfimo, es un monto marginal. No obstante, no debemos olvidar que dentro del portal de compras públicas se transan
todos los procedimientos de contratación, casi todos los procedimientos de contratación del Estado y sus servicios. Estamos hablando que durante 2024 se transaron casi 300 millones de dólares por concepto de compra ágil. Por lo tanto, no es un mecanismo de compra que podamos tomar a la ligera. En estas circunstancias, entonces, seguimos hablando de la compra ágil. Es un hecho que esta modalidad de compra se ha asentado a partir del 2020, y todos lo sabemos quienes trabajamos en el municipalismo. Es un hecho cierto que la modalidad de compra ágil se ha asentado como una forma de compra habitual en el sector público, lo que se agudiza en el sector municipal, en tanto el volumen de transacciones y los montos involucrados. Ahora bien, haciendo un poco de memoria, la compra ágil manifestábamos que se incorporó en la norma de compras con el decreto 821 del 2020. Pero ¿qué pasó con la promulgación de la ley 21.643 y su decreto supremo 661? Que la compra ágil migró, aumentó desde 30 hasta 100 UTM. Eso quiere decir que el umbral de transacciones correspondientes a compra ágil podrían perfectamente triplicarse desde este año hacia adelante. Por lo tanto, es un nicho tremendo. Y por supuesto que, según también los criterios que rigen las compras públicas, la idea o el propósito es fomentar empresas de menor tamaño, la economía local, el desarrollo económico local, etc. No obstante, sabemos por experiencia propia que cuando se abre una nueva modalidad, cuando se abre una nueva forma de hacer cosas, las complejidades comienzan a surgir en tanto no existan reglas suficientemente claras. Entonces, esta situación, esta oportunidad, por supuesto, de las compras ágiles de un mayor volumen, suponen de inmediato una serie de desafíos. Por una parte, se alza la sombra de la fragmentación. La propia ley señala que la fragmentación es dividir las compras con el propósito deliberado de variar el proceso de contratación. No obstante, ni la ley, ni el reglamento, ni siquiera la jurisprudencia de Contraloría se ha manifestado específicamente. Ha sido Chile Compra quien tímidamente, a través de su observatorio, ha sugerido, ha manifestado que la fragmentación comienza a hacerse latente cuando se emiten sucesivas órdenes de compras por bienes o servicios de similar naturaleza, o si estamos ante imputaciones presupuestarias similares, en un marco temporal también definido. Pero eso no está en ninguna parte manifestado como en un dictamen, como una sentencia. Por lo tanto, se siembra la duda sobre que la fragmentación genere un desincentivo y que la compra ágil también genere un desincentivo de utilizar licitaciones públicas como la L1, licitaciones públicas de bajo costo, sobre pretexto de muchas ocasiones de propender a la eficiencia, al desarrollo económico, a las empresas de menor tamaño, cuestión que nadie está ajeno, que nadie está en contra. No obstante, insisto, y desde la vereda del control municipal, desde la vereda del apego irrestricto a las normas que nos rigen siempre, o por lo menos en esta materia, existe una delgada línea. La fragmentación siempre nos está golpeando en esta modalidad de compra ágil. Y es una de las materias que comienzan a asentar dudas, y probablemente el día de mañana Contraloría tenga que emitir un oficio, así como lo hizo con el oficio del 35 Quater, que ya vamos a hablar de él, o algún órgano jurisdiccional tenga también que salir a aclarar cómo proceder o cómo engranar esta modalidad ágil, eficiente, con los principios rectores de las compras públicas y por supuesto, el principio de juridicidad que deben respetar todos los actores públicos. Ahora bien, lo llevo a otra arista de las compras públicas, particularmente del sector municipal, y que son las licitaciones públicas. Uno de los inconvenientes actuales que
que se cierne sobre las administraciones municipales, sobre las 345 o a lo menos sobre un porcentaje muy importante de las municipalidades, se refiere a la elaboración de bases de licitación. Recordemos que al menos un 70% de las municipalidades de Chile hoy día tienen poblaciones inferiores a los 50.000 habitantes, tienen plantas municipales deficitarias, son municipalidades que no se consideran grandes, que no se consideran robustas, que no se consideran con grandes recursos. Por lo tanto, no son pocas las ocasiones en que las municipalidades deban figurar como unidades técnicas de grandes proyectos de inversión, proyectos de pavimentación, de grandes infraestructuras públicas, construcción de CEFAM, incluso la muy querida licitación de recolección y disposición de residuos sólidos domiciliarios. Estamos hablando de montos de 2.000, 5.000, que pueden superar los 10.000 millones de pesos dependiendo de la municipalidad que se trata. Pero en estas mismas municipalidades existen unidades de compra que tienen una persona, que tienen 2 personas y tienen que lidiar con estos tremendos expedientes con garantías, con bases de licitación, con bases técnicas, con exigencias bastante específicas. Hoy día tenemos instrucciones específicas para las licitaciones de infraestructura pública. Entonces se cierne una serie de complejidades para poder llevar a efecto ese tipo de situaciones. ¿Dónde convergen finalmente los diferendos en las municipalidades? Y quienes sean municipalistas me van a entender. Y probablemente esto ocurra también en los servicios públicos centralizados. ¿Dónde convergen? Entre las unidades de control o las unidades de auditoría con las unidades jurídicas. Pensando quizás que estas unidades deben necesariamente chocar. Y no es así. Lamentablemente, muchos de estos procesos finalmente ¿dónde terminan? En Contraloría General de la República o en el Tribunal de Compras Públicas. Estamos hablando de grandes volúmenes de recursos que se están transando hoy día en el mercado público. Y como lo decía Miguel, hoy día hay muchas pymes, hay muchas MIPES que viven también, por supuesto, de su acción económica y ven en el mercado público un nicho para poder desarrollarse. Por lo tanto, cuando ven amenazadas sus garantías constitucionales, como la libre concurrencia, como la excesiva exigencia de requisitos, como la igualdad ante la ley, por supuesto que tienen todo el derecho de recurrir ante las instancias administrativas y jurisdiccionales para solicitar que prime el imperio del derecho. El punto es que, insisto, en tanto las municipalidades no tengan mayores recursos, mayor apoyo, entonces vamos a estar cayendo en un bucle que va a impedir poder salir. Sí se celebra, y de hecho hace muy poquito la Dirección de Compras puso a disposición de todos los servicios públicos nuevas bases tipo. Y eso es un elemento tremendamente importante porque colabora con esta acción de las municipalidades más desprovistas. En el mismo orden de consideraciones, y ya lo había adelantado, surge una serie de complicaciones al interior de las municipalidades, particularmente, porque le atañe particularmente a las municipalidades, y se refiere a la aplicación del artículo 35 cuáter de la ley 19.886, que fue incorporado, ya lo sabemos, por la 21.634. Conversado el año pasado en Contraloría, nos manifestaron que a raíz de este artículo, de esta disposición, surgieron una serie, pero decenas de consultas, de sugerencias, de presentaciones a Contraloría,
porque la verdad es que dejó en jaque a una serie de municipalidades para poder actuar. Y la respuesta del ente contralor llegó precisamente este año con el oficio E69939, que ratifica en todos sus puntos y en todas sus partes las restricciones, las prohibiciones, las limitaciones de este artículo 35.4. Yo creo que nadie pone en duda la buena voluntad de la ley. No existe ley buena o mala. No obstante, cuando comienza su aplicación práctica, claramente comienzan las complejidades. Y la verdad es que este 35.4 de alguna manera no hace eco de la realidad que ocurre en más de 200 municipalidades. No todas las municipalidades tienen, no todas las comunas, perdón, tienen 600.000, 500.000 o 400.000 habitantes. Hay 200 municipalidades o menos, con 50.000 habitantes o menos. Perdón, hay 200 municipalidades con 50.000 habitantes o menos. Hay 100 municipalidades con 15.000 habitantes o menos. La situación se hace mucho más aguda al reconocer como una misma persona jurídica al municipio junto con sus servicios incorporados a la gestión como educación, salud y cementerios. Compra ágil. Dificultad y complejidad para levantar procesos grandes de licitación pública. Aplicación del artículo 35.4. Son solo una pequeña muestra de las complejidades actuales que enfrenta el municipalismo, de los desafíos que se hacen latentes y que finalmente terminan en sede administrativa, en sede jurisdiccional, y que probablemente si fuésemos capaces como sector público de poder resolverlo, quizás Contraloría, quizás el Tribunal de Contratación Pública no tendría tantas causas sobre infracción a las normas de compra pública como en la actualidad. Dejaremos los tratos directos, que es otro mundo, tratos directos que se realizan en las municipalidades y que las unidades de control tenemos que lidiar día a día. Dejo abierto el foro, las preguntas, los comentarios. Ha sido un placer y aquí estamos obviamente para poder atender y escuchar atentamente al magistrado. Muchísimas gracias a todas y todos por su atención. Bueno, agradecer a Eduardo Herrera por su ponencia, por su participación en este foro, a propósito de los 20 años del Tribunal de Contratación Pública. Quiero hacer un par de avisos, digamos. Estoy leyendo acá que nos escriben bastante de la Isla de Pascua. Ojalá que alguien se refiera a la Isla de Pascua y, si es posible, y nos podemos conectar, ver qué consultas nos pueden hacer desde nuestra tierra insular. A ver, dos cositas. Primero, comunicarle a quienes ya están conectados y que estamos contentos por la audiencia que tenemos, decirles de que este foro va a estar en el canal de YouTube de nuestra página y vamos a ver la manera de hacérsela llegar a sus correos electrónicos, ¿ya? Hacia el final del foro, porque ahora viene la participación del señor juez, del presidente de Contratación Pública, don Pablo Alarcón Jaña, lo más probable es que a lo mejor se genere alguna instancia de conversación entre el presidente de los jefes de control y el magistrado, ¿cierto? Sin perjuicio de lo cual vamos a dejar la posibilidad de unas 3 o 4 consultas hacia el final de la actividad, ¿ya? Para que ahí nuestro anfitrión vaya seleccionando las consultas que pudiesen ir en vivo. Sin perjuicio de esto, ¿nuestro compromiso cuál es? Nuestro compromiso es que todas las consultas que se hagan por el foro, nosotros se las vamos a hacer llegar a los 2 panelistas, a nuestros 2 invitados, y las respuestas se las vamos a hacer llegar sí o sí al medio que ustedes nos indiquen, su correo electrónico, teléfono, WhatsApp, etc. ¿Ya? Bueno, para continuar con esta actividad y en el marco de estos 20 años del Tribunal de Compra, seguramente nuestra audiencia tiene mucha presencia de abogados públicos, de abogados que ejercen en el mundo público o en el mundo privado. Agradecemos vuestra audiencia. Sin más, queremos dejar a continuación al señor juez presidente del Tribunal de Contratación Pública, don Pablo Alarcón Jaña. Solamente decir de que él más bien acá concurre en su calidad de académico, ¿cierto? Más que con su investidura judicial,
a propósito de las preguntas que pudiesen, ¿cierto?, realizarse hacia el final de su presentación. Así que, sin más, dejo con ustedes a don Pablo Alarcón Jaña. Muy buenas tardes. Agradezco en primer término la invitación que Miguel me manifestó semanas atrás y lo felicito por esta iniciativa porque nunca son pocas las actividades de capacitación que se puedan dar en un determinado ámbito y sobre todo este que es un ámbito tan sensible, tan importante, tan relevante para el ejercicio de la actividad de la administración del Estado, como es no solamente comprar, vender, etcétera, sino que finalmente satisfacer necesidades públicas, porque para eso es que contrata la administración, no para otra cosa. Bueno, como bien decía Miguel, concurro aquí con esa investidura que arrastro desde ya 7 años atrás en el tribunal, primero como juez suplente, ahora como juez titular, presidente desde el año 2023, y que se termina. Como toda actividad en la vida humana no es eterna, me quedan muy poquitos días en el tribunal para cumplir mis 5 años de juez titular, y luego seré un ex juez. Entonces podría hablar con más libertad. Pero de todas formas, como nunca he perdido la calidad de académico, o sea, gracias a ella llegué al tribunal, yo voy a hablar como bien señalaba Miguel, y como dicen las letras pequeñas de cualquier serie televisiva, lo que diga el señor Pablo Alarcón no representa necesariamente la opinión del Tribunal de Contratación Pública. ¿Ya? Bien, como ustedes pueden ver, el título de la presentación era Evolución y desafíos del Tribunal de Contratación Pública. Para entender bien cómo ha cambiado el tribunal y cuáles son los desafíos que tiene por delante, tenemos que saber primero, y eso es lo único que quiero dejar asentado en esta exposición preliminar, tenemos que dejar asentado qué es lo que hace el tribunal, qué es lo que hace un tribunal incluso, que juzga a la administración del Estado en una determinada materia. Bueno, esto en el ámbito de las compras públicas implica conocer y saber que desde la ley 19.886, sustancial y adjetivamente modificada por la 21.634, como muy bien ha explicado el expositor que me precedió en el uso de la palabra, se ha creado desde aquella época, ya el lejano año 2003, un verdadero sistema de compras públicas. Y como ustedes bien saben, el término sistema nos da la idea preliminar de partes que funcionan conjuntamente. Eso es la idea típica que tiene uno de un sistema. Bueno, en este sistema legal de las compras públicas es así. Existe desde el año 2003 un sistema de información y gestión de las compras públicas, que ustedes son operadores y conocen mejor que yo, que es el mercadopublico.cl, la plataforma administrada por un servicio público descentralizado, creado por la Ley de Compras Públicas, fortalecido en cuanto a sus funciones y atribuciones con la última modificación legal, que es la Dirección de Compras y Contratación Pública. Uno podría decir que hasta ahí el sistema bastaría y sobraría, digamos. Tenemos un sistema donde se juntan el proveedor particular con el comprador público, se encuentran, celebran su procedimiento de contratación y todo esto administrado por este servicio público que hemos mencionado. Pero eso no es suficiente, así no lo estimó el legislador. Pensó que debía haber un tercero independiente e imparcial que juzgara las causas que dijeran relación con la aplicación de esta ley. Y básicamente, que esa es la idea básica de cualquier juez, se creó entonces el Tribunal de Contratación Pública. Pero todo esto, que es lo que viene a continuación ahí en la lámina, implica considerar que, y es algo que no se debe olvidar, y esto es parte de lo que explico yo cuando hablo de las clases de pregrado en la universidad, en Derecho Administrativo, que todo esto parte de la base de que existe un principio universal, digamos, del derecho público chileno, que es el llamado control judicial de la administración. Si la administración no pudiera ser controlada, estaríamos en el peor de los mundos. No podríamos llamarnos Estado de Derecho por ningún motivo, porque uno de los elementos basales de un Estado de Derecho, además de los frenos y contrapesos, de la distribución de las funciones del poder, ejecutiva, legislativa, judicial, la muy particular y propia chilensis de la Contralora, la función Contralora también, no podríamos decir que hay un debido y un verdadero Estado de Derecho si no existiera un control respecto de la administración, ¿ya? Un control, perdón, judicial respecto a la administración del Estado. Y eso se basa en una serie de principios, solo se los voy a citar para acortar esta explicación a lo estrictamente indispensable, que están en el inicio de nuestra Carta Fundamental, de nuestra Constitución Política de la República, de las bases de la institucionalidad. Primacía de la persona humana, servicialidad del Estado, promoción del bien común, y todo ello, y ahí es donde viene el tema del control judicial, 1, inciso 4, fase final, 5, inciso 2 de la Constitución, con pleno respeto a los derechos y garantías que la Constitución establece, 1, inciso 4, frase final de la Constitución, y 5, inciso 2, cuando se señala que es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por la Constitución,
así como los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el poder soberano del Estado encuentra como límite, como dice el quinto inciso segundo, el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza. Y entonces, un inciso cuarto, frase final, quinto inciso segundo de la Constitución. ¿Quién en el ordenamiento jurídico va a ser el que le toque defender estos derechos de las personas? Los tribunales ordinarios y, en determinadas situaciones muy calificadas, los tribunales especiales como el nuestro. Bueno, de ahí entonces encontramos que, a modo de resumen, este principio del control judicial de la administración reside en dos bases. Primero, que existe la plenitud jurisdiccional, como se denomina, de modo exclusivo y excluyente, o sea, no la tiene nadie más, y exclusivamente los tribunales de justicia. Y que es el artículo de entrada al capítulo sobre el Poder Judicial en nuestra Constitución, el artículo 76. Y ese principio no podría funcionar si no fuera de la mano del siguiente. ¿Y qué es lo que dice en relación con la administración? Que todos los actos, hechos u omisiones de la administración del Estado son impugnables sin excepción alguna. Rige en plenitud el principio de la universalidad del control, pues ni a una pretexto de circunstancias extraordinarias puede estar exento de control la actividad de la administración. ¿Ya? Ahora, este control, el más esencial, el más funcional, el más efectivo y eficaz, obviamente que es el control jurisdiccional a través de distintos conjuntos de acciones y recursos que contempla tanto la Constitución como distintos cuerpos legales que le permiten a las personas defender sus derechos cuando los vean vulnerados por actos o omisiones ilegales arbitrarios de la administración del Estado. Pero en Chile además tenemos la posibilidad de un control administrativo por el gran rol que cumplió la Contraloría desde que ya fue creada hace casi 100 años, en 1927, de tener una potestad dictaminante que permite dirimir determinadas situaciones cuando dicen relación con afectación o incumplimiento de normas legales por parte de órganos de la administración. La siguiente, por favor. Bien, ahora, el tribunal. Ya tenemos una idea básica de lo que es la justicia en términos generales y ahora aterricemos en esta justicia tan especializada, como han denominado algunos autores, que es la llamada justicia contencioso administrativa especial. ¿Ya? El tribunal. No voy a darles la lata, les puedo mandar apuntes si a alguno le gusta leer, no me faltan, nunca me faltan apuntes, sobre todo para mis clases pre y posgrado. Les puedo dar muchas lecturas sugeridas para que entiendan cómo fue que se llegó a la creación del tribunal. Pero solo quiero destacar tres puntitos que considero esenciales y que los he transmitido cual apóstol difundiendo la fe desde que estoy en el tribunal, ¿ya? Porque llegué al convencimiento de que es así, ¿ya? Convencimiento que pasa por mi valiosa y privilegiada posición de poder ser un juez de un tribunal especial como este, y también por mis años, ya más de 20, tirando para 30 años de experiencia académica. Bueno, que el tribunal, el TCP, sea un tribunal contencioso administrativo especial tiene varias consecuencias. Una primera, que es bastante obvia, pero a veces por obvia uno se la salta. En el ejercicio de la jurisdicción que le encomienda la ley a nuestro tribunal, recordemos que en la ley antigua teníamos solo una acción, que era una competencia precontractual para conocer de los actos de omisión ilegales o arbitrarios que se hubieran producido el procedimiento de contratación regido por la ley de compra, básicamente licitaciones públicas, que se hubieran producido desde la aprobación de las bases de licitación hasta la adjudicación exclusiva. Esa era nuestra única competencia hasta el 12 de diciembre del año pasado. A contar de la vigencia de la ley 21.634, que hizo crecer en forma irrelevante el capítulo del tribunal, para que tengan una idea. La ley original, ley de compra sin modificación, artículo 22 al 27, o sea, 5 artículos. Hoy día, artículo 22 al 27, con todo lo que se le agregó en el intermedio, con esas normas raras del bis, ter, quater, quinquesi, septici, y todas esas cosas nombres impronunciables, llegamos a 19 artículos. Prácticamente se cuadruplicó la cantidad de normas que dicen en relación con el procedimiento ante el tribunal. Bueno, hoy día tenemos 4 competencias, ¿ya? Pero el punto es que, y la que acabo de explicar de la competencia antigua del tribunal, viene a corresponder hoy día al 24 número 1, el 24 número 2 se refiere a los actos de omisión ilegal o arbitrario ocurridos durante la ejecución de los contratos administrativos celebrados en virtud de la ley por la administración del Estado. 24 número 3 se refiere a los actos de omisiones con relación al registro de proveedores que administra, como ustedes bien saben, la DSCP o Dirección de Compra y Contratación Pública. Y el 24 número 4, una situación bastante particular y especial, que es una competencia para impugnar los contratos celebrados con infracción al capítulo 7º nuevo de la Ley de Compra sobre probidad. ¿Ya? En el ejercicio de la jurisdicción, volviendo entonces a esta primera idea esencial, a mi modo de ver, el tribunal, nuestro tribunal, no tiene la misma competencia que un juzgado de letras. ¿Por qué lo digo? Porque
desde el día 1 que yo llegué al tribunal, allá por octubre del año 2018, siempre, y hasta el día de hoy, porque eso no ha variado lamentablemente, siempre me llamó la atención que las peticiones, la parte petitoria, como se llama, en una demanda tiene que contar una breve historia. Esto lo explico con la paciencia de los que sean abogados y que estén escuchando este foro. Pero como entiendo que no hay, todos son abogados, se los voy a explicar en sencillo. Cuando uno presenta una demanda a un tribunal, cuenta una historia. Cuenta una historia, da unos argumentos y espera que el juez le encuentre la razón. Y cuando le encuentre la razón, el juez le acoge la demanda. ¿Ya? Eso es básicamente cualquier demanda, en cualquier juicio. Bueno, en compras públicas es lo mismo. Le ocurre a algún oferente, estima que fue mal evaluado, que en consecuencia esa mala evaluación significó que fue mal adjudicada la licitación pública en la que participó, presenta una demanda al tribunal. Bueno, muchas veces, esa es la historia, se cuenta en la primera parte de la demanda, luego se señalan las normas que fundamentan aquello, de qué forma se produce un acto de omisión ilegal y arbitrario, y luego de todas esas argumentaciones viene lo que se llama la parte petitoria de la demanda. Decir, mire, y atendido todo esto que he puesto en las páginas anteriores, yo le pido al tribunal esto y esto. Bueno, básicamente, una buena demanda del tribunal no tiene por qué ser un libelo de muchísimas páginas. Es más, menos es más para estos efectos. La historia se puede contar acotadamente, las peticiones tienen que ser concretas, los fundamentos legales no hay por qué desarrollarlos en extenso, porque el tribunal conoce el derecho, nadie me va, no te digo respeto, a enseñar a mí qué es el principio de libre concurrencia, qué es la igualdad de los oferentes, o sea, me lo dice, necesita una situación relacionada con su historia y es suficiente, ¿ya? Esas demandas que pretenden dar cátedra de derecho, a mí de partida ya no me gustan, ¿ya? Porque no tiene sentido. El derecho es práctico, el derecho es una ciencia práctica. ¿Ya? Bueno, paréntesis. Los abogados muchas veces piden en el tribunal que se declare la nulidad de derecho público del acto adjudicatorio, etcétera, pero el tribunal nuestro, a mi modo de ver, esto es una explicación muy jurídica, no tiene esa competencia no está en ninguna ley. La jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia, Corte Suprema, Cortes de Apelaciones, ha construido la denominada acción de nulidad de derecho público, ¿ya? Y lo conocen los juzgados de letras, los juzgados civiles, no un tribunal especial. El tribunal especial tiene solo la competencia que la ley le ha señalado, que ya les expliqué, que son hoy día 4 numerales, y nada más. Y la particularidad y el abanico que se le da al tribunal para poder fallar en uno u otro sentido, dependiendo de la situación, de la historia que se ha contado en la demanda, es simplemente ver de qué forma los hechos descritos han producido una infracción a los principios cardinales, como yo le llamo en mi fallo, de la contratación administrativa. Libre concurrencia de los oferentes, igualdad ante las bases de licitación, igualdad de trato de los oferentes, estricta sujeción a las bases, etcétera, probidad, transparencia, etcétera. Esos son los principios que uno tiene que analizar como juez en el tribunal para ver si fueron o no vulnerados por acto de omisión ilegal o arbitrario, no otros, ¿ya? Por lo tanto, pedir algo que no está dentro de la esfera de competencia del tribunal es un craso error, ¿ya? Primera cosa. Segunda, y de eso, esto que acabo de señalar, viene la segunda derivada o consecuencia. La misión del tribunal es muy sencilla. Así como la gente de a pie, el ciudadano de a pie, cuando le dicen tribunal, naturalmente piensa relacionado con esa palabra justicia. Si a alguien le pasa algo, alguien tiene un accidente, alguien es víctima de un robo, cuando venía camino por acá desde el centro de Santiago, presencié un robo por sorpresa a las afueras del mercado municipal, porque del mercado central, venía yo del centro. Bueno, yo fui testigo a través de los espejos del auto y con las llaves bien cerradas, por supuesto, eh, fui testigo de un robo por sorpresa. ¿Ya? Entonces, una persona que va pasando y ve eso, dice, bueno, ¿qué es lo que piensa naturalmente? Le viene una sensación de, hay que hacer justicia, hay que hacer preso a ese delincuente, etcétera. Esa es la situación que toda persona relaciona cuando le dicen tribunal, juzgado, ¿eh? Justicia, justicia. Ya. Bueno, eso llevado a nuestro tribunal, a esta situación tan determinada y acotada, es simplemente velar por la corrección de los procedimientos administrativos de la ley de compras públicas. ¿Cómo lo explico yo a mis alumnos de pregrado? Que son jóvenes, futuros abogados y abogadas, que de repente hay que darle las explicaciones en sencillo, porque uno puede hacer gala de tener mucho conocimiento, pero a mi modo de ver, ese no es un buen profesor. Un buen profesor es alguien que explica lo difícil en fácil, ¿ya? Y eso es lo que yo voy a tratar también brevemente con ustedes. Me avisan si me estoy excediendo en el tiempo, ¿ah? Porque yo me entusiasmo y después no, no paro. Seguimos entonces. Les decía,
La pura y simple misión del tribunal es velar por la corrección de los procedimientos administrativos. ¿Cómo se lo explico yo a mi alumno? Muy simple. Hay una teoría muy antigua, tomada del derecho comparado, de hablar del llamado teoría del semáforo. ¿Cómo aplicamos esta teoría del semáforo a lo que hace el tribunal? Muy sencillo. Ustedes saben, sobre todo los que son conductores y los que no también, porque un peatón tiene que conocer las leyes del tránsito también, que cuando uno llega a una esquina que está semaforizada, va a encontrar un semáforo principal que eh, eh, refleja 3 luces de 3 colores a los vehículos y una pequeña que le indica al peatón cuando tiene luz roja, luz verde para pasar. Bueno, me refiero al semáforo principal. Luz, ya no me acuerdo ni el orden en que están las luces. Rojo, amarillo y verde, si mal no recuerdo. O al revés. Bueno, da lo mismo. ¿Cómo esto se refleja en el tribunal? Si llega una demanda muy fundamentada, bien estructurada, bien escrita, etcétera, con mucho fundamento, acompañando documentos justificatorios de todo lo que firma en su demanda. El tribunal la revisa en su primera presentación. Esto es lo que se denomina la admisibilidad de la demanda. Y ve que luego de, como ya había explicado, se contaba la historia, se hacían las peticiones concretas, y de luego de las peticiones concretas viene lo que se llaman los otros síes, ¿ya? O sea, otras peticiones, además de la principal, que está en la parte petitoria de la demanda. En esos otros síes, en muchos casos, casi la totalidad de los casos, el primer otro sí es las demandas del tribunal, ustedes pueden ver cualquier causa para comprobar esto que estoy expresando, es lo que se llama la solicitud o la petición al tribunal de que declare la suspensión del procedimiento licitatorio, porque de lo contrario se van a frustrar los fines de esta acción, hay una serie de argumentos. Pero en concreto, esa situación, si el tribunal estima que realmente es grave, que hay vicios de que efectivamente se ha producido esta situación, que es muy patente, muy evidente, cuando tenemos la duda, no la damos de inmediato a la declarada admisible la demanda, sino que si existe la posibilidad de que no se frustre esta suspensión, esperamos el informe de la entidad pública demandada para que con esos 2 argumentos, como un buen juez deberá hacer, sopesar los 2 argumentos, podamos decir si suspendemos o no suspendemos. La mayoría de las veces lo hacemos así, esperamos el informe del demandado. Pero muchas veces cuando el vicio es grave, algo hay en el fondo acá, luz amarilla, suspensión del procedimiento licitatorio. De hecho, por ejemplo, sin ir más lejos, las causas del nuevo sistema, que tiene una serie de trámites de tramitación adicional, que no estaba contemplada originalmente en la ley de compras públicas, ya hemos fallado algunas causas. ¿Por qué? Porque se han suspendido esos procedimientos licitatorios impugnados, se han omitido los autos de prueba y se han dictado sentencias. De hecho, tuvimos una causa que partió en enero y fue fallada en abril, ¿ya? De las pocas que hemos fallado bajo la nueva ley. La suspensión viene a ser una luz amarilla. En el fondo, precaución. Algo hay. No significa necesariamente que el tribunal va a coger la demanda, pero algo hay. Bueno, avanzamos en el juicio especial ante el tribunal y va a llegar el minuto en que el tribunal va a tener que decidir si acoge o rechaza la demanda. Imaginemos ese mismo ejemplo que estábamos dando antes, de una evaluación mal hecha, de una adjudicación consecuencialmente también arbitraria e ilegal, que no se dio la suspensión y que el tribunal sigue avanzando el proceso después del auto de prueba, o sea, perdón, después de recibir el informe de la entidad demandada, que equivale a una contestación de la demanda, el tribunal, como dice la ley, verá si existen hechos sustanciales pertinentes controvertidos que probar, si no los hay, omite el auto de prueba, si los hay, salte entre medio. Hoy día, con la nueva informe de la entidad demandada, se hay que llamar obligatoriamente conciliación, todas las causas nuevas se han llamado conciliación, hemos logrado muy poquitas, pero se han logrado algunas. De luego, auto de prueba, si corresponde, término probatorio, termina el probatorio y debiera tener el juicio. Si uno ve los plazos de la ley, estrictamente, un juicio no debería durar más de 6 meses. Pero por distintos motivos que no es del caso de detallar ahora, se puede extender a 8, 12, 16, 24, depende de muchos factores. ¿Ya? Espero yo que en la próxima cuenta pública que voy a dar la próxima semana, tener el dato, ojalá le pedí ahí a los estadísticos del tribunal que me calculen cuánto tiempo se han demorado en tramitar las actuales sentencias que ya hemos dictado. Conozco un ejemplo, porque me tocó participar en ese fallo, no redactando, sino que firmando esa sentencia, pues las sentencias se firman entre los 3 jueces que participan en el fallo. Recuerden que esa causa duró 4 meses, de enero a abril, ¿ya? Pero puede que haya otras que ya están terminando, que se presentaron incluso desde el 12 de diciembre del año pasado, y que ahora, me refiero a octubre, noviembre, van a estar fallándose, o sea, prácticamente un año de juicio, ¿ya? Bueno, supongamos, volviendo al ejemplo del semáforo, las 2 luces que nos quedan, que en ese ejemplo que he dado antes, el tribunal estima que no,
no se produjo ningún acto, omisión ilegal o arbitrario, se fundamenta así la sentencia y se rechaza la demanda. ¿Qué luz creen que significaría esa sentencia que rechaza la demanda? Ya vimos la luz amarilla, nos van quedando dos. Sería una luz verde. Significa que si no hubo acto, omisión ilegal o arbitrario, la entidad licitante demandada se ajustó plena y completamente a la juridicidad. Siguió el camino del derecho. Lo que estaba diciendo el abogado no era correcto, así lo estimó el tribunal. Si no le gusta hoy día va a poder presentar un recurso de apelación a la Corte de Apelaciones de Santiago. Antes podía presentar un recurso de reclamación. ¿Ya? En cambio, si el tribunal acoge la demanda, dependiendo de la situación fáctica de la licitación, lo que ocurrió en el proceso ante el tribunal, las medidas para mejor resolver, o sea, perdón, la medida para restablecer el imperio del derecho puede variar, si eventualmente la causa estuvo suspendida desde el informe de del informe de la entidad licitante demandada, lo más probable es que si ahí no se siga avanzando el procedimiento y se acoge, en este ejemplo que coloco, evaluación y adjudicación, o por ejemplo una oferta que fue mal declarada admisible, etcétera, el tribunal probablemente, además de acoger la demanda por los fundamentos que va a dar, va a señalar como medida para restablecer el imperio del derecho que se retrotrae el procedimiento licitatorio a un nuevo acto de apertura, por ejemplo, si lo discutido era la inadmisibilidad de una oferta, o se retrotrae a hacer una nueva evaluación de los oferentes, no considerando lo que se estimó ilegal o arbitrario, etcétera. En el fondo, se vuelve atrás. ¿Para qué? Para que de ahí en adelante, cuando se cumpla la sentencia, se retome por la entidad licitante el cauce de la juridicidad, se vuelva las aguas a buen molino, se actúe conforme a derecho. Eso es velar por la corrección de los procedimientos administrativos. Pero además, y una tercera y última conclusión, para no seguir latiéndolo, es que para que esto que he comentado, esta situación, poniendo ejemplos reales, causas que partieron el 12 de diciembre del año pasado, ya vamos a llegar, ya pasamos el 12 de octubre, o sea, ya llevamos 10 meses. Pueden que hayan causas que el año pasado, para que tengan una idea, se hubo en tramitación en el tribunal 405 causas el año 2024. De esas 405 causas, 385 correspondieron a las causas de la antigua ley, o sea, demandas presentadas, gracias a Miguel, ahí me avisó, demandas presentadas antes del 12 de diciembre pasado. Otras 20 más se presentaron, la ROL 386, 2025A, hasta la 405 fueron 20 demandas de la nueva ley, presentadas después del 12 de diciembre. Y ahora, hasta el día de hoy, que miré el buscador del tribunal, había 444 causas. O sea, tenemos 464 causas nuevas en tramitación. Y estamos a 14 de octubre de este año. Todavía nos queda la mitad de octubre, noviembre y diciembre. Claramente vamos a... Bueno, y todas esas 464 causas están en muy distintos estados procesales, por muy variados motivos. ¿Ya? Bueno, en todas ellas, para que la tramitación sea eficiente, sea eficaz, el demandante logre satisfacer lo que se denomina su pretensión procesal, en buenas palabras, en buen chileno, logre ganar la causa, lograr lo que acordó con su cliente, ganar el juicio, etcétera, se requiere que este procedimiento de tramitación judicial sea expedita. ¿Ya? Y para eso la propia ley, en un artículo que no se modificó, el 27, señala que, a falta de ley, las normas que regulan el procedimiento de tramitación del tribunal se regirán por aquellas del Código de Procedimiento Civil, título primero y segundo del Código de Procedimiento Civil, pero en la medida que resulte conforme a la naturaleza breve y sumaria del procedimiento especial ante el tribunal. Queda una sola, que incluso la podemos saltar, si alguien me ayuda ahí con el... Ya, ese era el esquema actual del procedimiento, pero lo podemos dejar para las preguntas. Eso, ahí están los nuevos procedimientos de contratación, que ustedes operadores los conocen mejor que yo. Han llegado muy pocas demandas de procedimiento de contratación que no sean licitación pública, trato directo y alguna más que se me está olvidando. Muchas de esas casi no han llegado a demandas, porque son situaciones nuevas, ¿ya? Que me imagino que ni siquiera los abogados ven cómo agarrarla, digamos, por dónde agarro esto para impugnar y por qué número me voy, etcétera. Les agradezco su tiempo, muchas gracias y quedo a su disposición. Magistrado, muchas gracias. La verdad es que ha sido una verdadera clase su exposición, al igual que la presentación de el jefe de control, el presidente de los jefes de control, Eduardo Herrera. No, ha sido realmente impecable el tema. Bueno, yo me imagino, y mientras algunos de los invitados puedan preparar alguna consulta, yo me imagino que el presidente de los jefes de control tendrá alguna consulta o querrá consultarle o comentar alguna cosa, dada la instancia, a nuestro magistrado acá.
a propósito de las dolencias del día a día de las unidades de control que lidian, ¿cierto?, con el tema de la contratación pública. Y puntualmente me imagino que habrá algún tipo de consulta, algún tipo de intervención con respecto al tema de cómo se van a enfrentar o cómo se podrían enfrentar las multas que los municipios les pasan a los particulares o le cobran a los particulares, ¿cierto? Y que vienen estipuladas en los pliegos administrativos de las licitaciones, cómo enfrentar esa situación. Así que, Eduardo, te dejo si tú quieres, mientras nuestros invitados, asistentes quieran preparar alguna consulta y mientras nuestro equipo técnico ahí elabora la conexión, no sé si tú quieres hacer alguna conversación con nuestro magistrado acá para dar la introducción a las consultas del público. Gracias, Miguel. Bueno, primero retomar, como no había tenido la oportunidad y el placer de poder saludarlo personalmente, magistrado. Buenas tardes, Eduardo. Nos estamos escuchando, ¿cierto? Porque Sí, esta yo lo plataforma me escucho tiene perfecto. sorprendido. Es como estar en la tele, me hacen entrar, me hacen salir. Yo lo Ya, escucho perfectamente, magistrado. Entonces ya, le manifestaba que lo primero, como no habíamos tenido ya. la oportunidad de vernos directamente, es reiterar los agradecimientos, las felicitaciones, los parabienes que manifesté al inicio de esta Muchas actividad. gracias. Mil disculpas por el atraso. No, por Entre el favor, robo que presencié, más un accidente de tránsito, las cosas que pasan en Santiago, pues venía súper bien. Pero son bueno, vicisitudes. Lo segundo es un poco también ayudándolo a sentir, ya que esta modificación normativa, por supuesto, que supone una serie de nuevas acciones que ustedes deben, ¿cómo decirlo?, afrontar con la misma carreta, exacto. afrontar con los recursos que tienen disponibles. A nosotros nos pasa un poco lo mismo. En la actualidad existen algunos proyectos de ley que se están discutiendo en el Congreso Nacional, para bien o para mal, que incorporan nuevas funciones a las unidades de control municipal en esta batahola sobre integridad municipal, sobre nuevas normas de probidad, etcétera. Por lo tanto, conocemos de primera fuente lo que significa tener que cargar con mayores responsabilidades y con mayores funciones. No obstante, los recursos sí siempre son limitados. Así que eso es lo segundo. Exacto. Y lo tercero, magistrado, la verdad es que en el día a día nosotros vemos cómo la urgencia se come a lo importante, a lo relevante. Acá, por lo menos en las municipalidades del país, vemos con un cierto dejo de amargura la cantidad de contrataciones directas que se van naturalizando y carcomen un poco el debido proceso que finalmente, como usted bien manifestaba, terminan en instancias jurisdiccionales para que sea una autoridad, para que sea un servicio superior quien determine si hay alguna Exacto. infracción a los principios rectores que establece la norma que nos rige, en este caso la norma de compras públicas, y como usted bien manifestaba, estos 4 pilares rectores que son la estricta excepción a las bases, la igualdad ante la ley, la libre concurrencia. Y bueno, son situaciones que vivimos día a día y que me imagino que ustedes hoy día, estas causas que están viendo 20 y un poquito más de la nueva normativa, la verdad es que se van a multiplicar. Perdón, Eduardo, una precisión. No 20. Tuvimos 20 causas el año pasado de la nueva ley presentada entre el 12 de diciembre al 31 de diciembre del 2024. Y hoy, cuando me vine yo saliendo de audiencia hoy día, en la mañana, terminada la mañana del tribunal, íbamos a la 444. O sea, en total de la nueva ley tenemos 464 al 14 de octubre de este año, siendo que en todo el año 2024 tuvimos 405 causas. O sea, ya aumentamos un 10%. Bastante. Y nos quedan 2 meses y medio. O sea, yo creo que vamos a andar por el orden de las 550 causas, lo que serían 150 más, lo que los números no me calzan si no son redondos, un 30%, 25-30% de aumento yo creo que vamos a tener en total. Una última cosa y con esto termino, que es Sí, un tema que Miguel también lo manifestó.
Hoy día nosotros también hemos tenido una serie de dificultades con la aplicación o con el resguardo de de las garantías y con la aplicación Ya, de multas. La verdad es que es un tema que está entrando fuertemente. Las ya, municipalidades no son servicios netamente jurisdiccionales, simplemente aplican la norma que qué les bueno, corresponde, pero la aplicación de las multas es un tema ya, efectivamente que nos atañe bastante, ya. muy Mire, complejo. Sí, por favor. eso le iba a comentar, Eduardo. Efectivamente, un tema muy complejo. Yo, como dije, que acá llegué como profesor a presentarme acá y no como magistrado para no comprometer la opinión del tribunal, porque mal que mal la opinión del tribunal no se manifiesta en seminario, se manifiesta en sentencia. O sea, lo que diga el tribunal, y ojalá que después que yo me vaya, que ya me quedan muy poquitos días, es la opinión que va a tomar el tribunal a partir de cada caso concreto. Ojo, además de a cada caso concreto. Yo el año pasado tuve la posibilidad de participar con el profesor José Luis Lara, que es un muy buen amigo y un excelente abogado y además experto en compras públicas, y nos invitaron a participar en un congreso, no me acuerdo el nombre exacto, pero de ese congreso que se hizo en las universidades de los Andes y Católica, justo hace un año atrás, creo que fue el 11 de octubre del año pasado, se publicó un libro gigante que se llama Derecho Administrativo, Congreso Iberoamericano de Derecho Administrativo Sancionatorio. Bueno, eran, no sé, expositores desde España hasta esta Finisterre, llamada Chilito. Y habían por lo menos 10 trabajos que se referían de una u otra manera a compras públicas. Y nosotros con José Luis se nos ocurrió escribir justamente del tema de la aplicación de multa a la ley de compra. Yo sabiendo, porque así va a pasar, y de hecho ha pasado, creo que ser unas 25 o 30 causas que tenemos, de las que les denominamos D. Ahora, una explicación práctica para los operadores del sistema. Yo hablé al inicio que el tribunal tiene las competencias, porque así lo dice el texto legal, del 24.1, 2, 3 y 4. Pero para efectos de presentación en el sistema de tramitación del tribunal, no le podemos colocar a una causa, por ejemplo, la número 1, 2025, no le podemos volver después a colocar 1 para hacer la referencia a que se presenta una acción de impugnación del 24 número 1. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Hacer símiles las letras del abecedario con las competencias del tribunal. Entonces, para que alguien que vea el portal y le va a llamar la atención que hay una causa, no sé, la 125-2025B. ¿Y qué es esto? Bueno, yo se lo explico simple. Las causas que terminan en A, que siguen siendo la gran mayoría, cuando me refiero a la gran mayoría, por lo menos el 70-80% del total de ingresos, siguen siendo la competencia antigua y tradicional del tribunal precontractual, hoy día 24 número 1. Cuando un rol en el CITREC del tribunal termina en A, significa que la demanda que se presentó corresponde al 24 número 1. Cuando la demanda en el CITREC aparezca que termina en B, se refiere entonces al 24 número 2, que son justamente las de los actos, omisiones, legales arbitrarios ocurridos en la ejecución de los contratos, y ahí es donde los abogados, al menos lo que hemos visto, todavía no hemos fallado ninguna de esas, los abogados han impugnado las multas aplicadas. Ya voy a volver sobre eso. Luego del 24 número 3, que es la impugnación referida al registro de proveedores, nosotros las denominamos C. Obvio, A, B, C. 24 número 3, C. Y las letras E, no pudimos ocupar la letra D, que era la que venía en el abecedario, porque ya está ocupada por el propio sistema de tramitación cuando pasamos a digitalizar las causas antiguas. El sistema de tramitación del tribunal, que cumplió 20 años hace muy poquito, partió recién en 2018. Entonces, las causas antiguas, anteriores a presentadas y falladas antes de 2018, esas causas para efecto del sistema quedaron registradas como D, porque se les llama digitalizar. Eran expedientes de papel que se traspasaron al sistema de tramitación como D. Entonces, no pudimos usar la letra D, por lo tanto, la actual tramitación de causa en relación a 24 número 1, número 2, número 3 y número 4 son roles terminados en 24.1A, 24.2B, 24 número 3C y 24 número 4E, que son ínfimas. Ínfimas me refiero a que no han llegado más de 3 causas. La nulidad de los contratos celebrados con infracción al capítulo 1. No han llegado más de 3 a 5 causas. De este total que le hablo de 464. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es lo complejo de las multas? Como usted bien señalaba. En la jurisprudencia, y lo descubrimos cuando escribimos el artículo, sin perjuicio que tomamos posición, y yo insisto, digo lo que digo siempre, yo aquí estoy escribiendo como el profesor de Derecho Administrativo Pablo Alarcón, junto con mi colega y amigo José Luis Lara, y lo que yo diga no me va a inhabilitar, ni mucho menos, aunque no va a faltar el abogado viloso, que si llega a presentar una demanda sobre multa en el tribunal va a decir, el juez Alarcón tiene posición, porque tengo posición. Y la posición es muy sencilla, la voy a tratar de explicar en simple. En la jurisprudencia tanto de la Corte Suprema como de la Contraloría General de la República,
hay una idea que no está muy afianzada, porque de hecho hay algunos fallos de la Suprema que no van en esa línea, que estiman que las multas aplicadas en un contrato regido por la ley de compras no son propiamente una sanción administrativa, sino que son simplemente lo que se denomina una cláusula penal. O sea, una sanción por anticipado que, verificado que sea el hecho, se cobra. Así de simple, como es el objeto de la cláusula penal. Nosotros con el profesor Lara diferimos de esa opinión, tanto de la Corte Suprema como de la Contraloría General de la República, y estimamos que es una especie de sanción administrativa. ¿Por qué es una especie de sanción administrativa? Primero porque la misma ley de compras, 13, 14, 15, 16, por ahí están los artículos, establece un procedimiento para su aplicación. Primera cosa. Segundo, sin perjuicio que efectivamente ustedes, insisto, como operadores lo saben mejor que yo, que tanto las bases de licitación como los contratos contemplan capítulos, acápites, etcétera, que se refiere a multas por tal situación. Se demoró, se atrasó tantos días, multa de tantas UTM. Le pasó tal cosa, tanto. Juntó tantas multas, oiga, esta cuestión ya no le vamos a seguir cobrando. Término anticipado del contrato. Eso es unas figuras que han existido y van a seguir existiendo. ¿Se fija? El punto es que, y eso es lo que hacíamos, resaltábamos con el profesor Lara en ese texto, el punto es que no podemos entender que sea una cláusula penal, porque de partida las cláusulas penales en el ámbito de los contratos entre privados son cláusulas que se negocian como se negocian los contratos. Nosotros sabemos que en el ámbito público, los contratos administrativos, hoy día los contratos públicos, como le gusta decir al profesor Francisco Zúñiga, porque se extendió la aplicación de la ley no solo a la administración del Estado, sino que a otros órganos del Estado, los contratos públicos no se discuten. Usted los firma, si le gusta bien y si no, chao. En buen chileno. Es así de simple. ¿Se fija? Entonces, ese elemento común con las cláusulas penales en materia civil ya no existe. Usted no discute las cláusulas penales. Por otro lado, las cláusulas penales en los contratos van para el lado y lado. O sea, un contratante que se compromete con otro puede incurrir en una cláusula penal, pero a su vez su contraparte también por otra situación o por la misma situación. Acá no, po. ¿Cuándo ha visto usted que un particular le ha hecho efectiva una multa a la autoridad administrativa con la que contrató? Jamás. Tampoco procede entonces. Si además hay que seguir un procedimiento para verificar que efectivamente se produjo la situación de hecho contemplada en las bases y en el contrato, y según eso ver si se aplica o no la multa, y si eso además se puede impugnar al tribunal porque es parte de la ejecución del contrato, bueno, entonces no estamos en presencia de una cláusula penal, sino que una sanción. Y el tribunal que tendrá que determinar, y es lo que tenemos en 20 o 30 juicios que van a salir sentencias probablemente de aquí a fin de año. Yo, gracias a Dios, no voy a estar, así que lo que opiné en mi texto va a quedar ahí como antecedente para los jueces que queden en el tribunal después que yo me vaya. Ellos van a tener que tomar postura y decir, ¿son cláusulas penales? No lo son. Probablemente las defensas de las entidades públicas van a irse por ese lado, porque van a tener el respaldo de la jurisprudencia de la Contraloría y de la Suprema. Pero yo perfectamente entiendo que no las son. No son cláusulas penales, son una especie de sanción administrativa. Y como tal, deben existir las debidas garantías para los particulares para defenderse de esas sanciones cuando estimen que los hechos no corresponden, cuando estimen que la sanción fue desproporcionada, etcétera. Porque hay otro elemento importante que se le olvidan a los que creen que son sanciones anticipadas, llamadas cláusulas penales. Una cláusula penal, insisto, es una evaluación anticipada de perjuicios, también, así lo hablan los civilistas. ¿Ya? O sea, que se determina previamente, usted incumplió de esta forma el contrato, listo, esta es su sanción, automática. ¿Se fija? En cambio, en la sanción administrativa, tiene que haber una ponderación. La sanción no puede ser lo mismo un día de atraso en tal cosa en un contrato municipal a una situación que realmente afectó gravemente a los vecinos de la comuna, una situación así. ¿Se fija? Que puede llegar incluso a motivar el término del contrato, que también se puede impugnar, y de hecho se han impugnado términos anticipados de contrato. ¿Se fija? Con el 24 número 2. Entonces, en la sanción administrativa, y ese es el elemento que me acabo de acordar que se me estaba olvidando, a diferencia de la cláusula penal, como en la cláusula penal ambas partes se ven como iguales, porque lo son. Son dos personas naturales o dos personas jurídicas que acuerdan un determinado asunto, que le llaman contrato, que tienen derechos y obligaciones recíprocas, están ambos en pie de igualdad. En cambio, usted persona natural o jurídica que celebra un contrato con un órgano de administración, llámese municipalidad, llámese servicio público, llámese ministerio, llámese como se llame, usted no está en un pie de igualdad con esa autoridad. Para efecto del contrato, sí, porque se supone que tienen que cumplirse una serie de requisitos de justicia contractual, de equilibrio económico y financiero del contrato. En esos aspectos sí, pero en estricto rigor, usted particular no está en pie de igualdad con la administración. Y la administración, a su vez, está al servicio de usted. Pero en esa situación, en esa relación jurídica contractual que se da entre el particular y el Estado, el
particular, cuando es sancionado por la autoridad, significa no que hay una relación de igualdad en eso, no. Significa que la autoridad en un contrato administrativo nunca deja de ser la autoridad. No porque la municipalidad X firme el contrato tal de lo que fuera, concesión de aseo y ornato, por decir algo, no significa que la municipalidad se convirtió en su contraparte pública. No, él lo es, sí lo es. Como contraparte está regulado en las bases y en el contrato y en la resolución que le adjudicó el contrato, ¿ya? Básicamente. Pero además sigue siendo autoridad. Y si sigue siendo autoridad, tiene que aplicar la ley. Y la ley se aplica no de cualquier forma, conforme al principio de juridicidad, o sea, conforme a derecho. ¿Se fija? Otro argumento más para decir que son verdaderas sanciones administrativas y que por lo tanto, si afectan el derecho de los particulares, pueden ser conocidas por el tribunal. He dicho. Ya. Bueno, ha sido realmente, me lo he disfrutado entero esta conversación. Particularmente para mí son temas que, bueno, me interesan mucho. Aquí hay un participante, no sé si me puedes repetir, por favor, Felipe, la consulta de Yeremenco Rojas Cataldo. Algo sobre el 35 bis. Sí, Pero que está muy Rojas, entusiasmado el participante porque ha mandado como 4 mensajes distintos. Sí, pero bueno, más allá de la consulta, yo no sé, el equipo técnico, si podemos conectar a alguno de los asistentes para que haga una consulta con cámara. Felipe, ¿me avisa? O si no, Yo recibo todo mientras... tipo de preguntas, pero las consultas No, esta hora las cobro bien pero caro. ojo, magistrado, pero el compromiso es que las preguntas que no se puedan responder acá, Que una broma, si nosotros las recibimos, se Este las hacemos chiste llegar a ustedes para que después se lo hago respondan. a todos mis alumnos, no, si lo entiendo, Miguel. Es un Oiga, chiste que le hago a todos mis alumnos. pero Mi bueno, pregunta y consulta no es lo mismo. en la parte más lúdica de esto, digamos, y a propósito de, ¿Sí? de los 20 años del tribunal, que nosotros creemos que es un motivo de fiesta, de celebración, nos tomamos una licencia. ¿Ya? Ya. Y mientras se preparan preguntas, sé que hay preguntas, o si alguien las quiere hacer llegar para que se respondan con posterioridad. Bueno, acá el presidente de la Asociación Gremial de Jefes de Control de los Municipios de Chile, estimado Pablo Alarcón Jaña, le va a hacer una presentación de un regalo a propósito de los 20 años del tribunal. Siempre es bueno tener un regalo, ¿de qué estamos hablando? Pero por supuesto, si para los cumpleaños, pues generalmente uno otorga algún obsequio. Bueno, los que son educados, sí, pues hay gente patúa que llega a puro comer nomás. Al igual que usted, magistrado, al igual que Miguel, yo me lo he pasado de maravilla. Este es un tema que convoca y converge muchísimo, bastante entretenido. Es raro que un tema administrativo, jurídico sea entretenido, pero por lo menos para nosotros es entretenido y podríamos estar una tarde completa hablando. No obstante eso, insisto, esto es un aniversario, ustedes han cumplido, el tribunal ha cumplido 20 años, ya más que la mayoría de edad. Se va a celebrar y nosotros como Asociación de Directoras y Directores de Control Municipal de Chile, por supuesto que venimos golpeando con los pies. Tenemos un presente que esperamos que sea muy significativo, que es un estandarte para el Tribunal de Contratación Pública. Muchas gracias. Espero entregárselo físicamente, formalmente. En esta oportunidad lo estoy haciendo simbólico. Muchas gracias. La próxima semana, cuando ustedes tengan ahí el seminario de conmemoración formalmente de los 20 años del Tribunal de Contratación Pública, es un obsequio. Conversamos con el directorio muy sentido y también muy agradecidos por esta invitación. Así que de verdad, con todo el afecto, muchísimas gracias, pues. Con mucha fraternidad se lo entregamos, magistrado. Muchísimas gracias. Y la próxima semana el tribunal tiene muchas carencias que espero que de aquí al corto plazo se solucionen. Pero la próxima semana, de hecho, una de las carencias es, por ejemplo, que siendo hoy día 6 jueces, estamos en proceso de nombramiento, hubo concursos hace poco que están por finalizar para contratar nuevos abogados relatores, tenemos un concurso para una suerte de administrador del tribunal, de apoyo al secretario de abogados, tenemos también unos concursos administrativos. La planta tiene que crecer de 11 funcionarios actuales a 19. Y estamos en eso. Lamentablemente lo quisimos hacer antes, pero distintas circunstancias no imputables a nosotros, esto es, a quien administra nuestros recursos humanos, financieros, etcétera, no se permitió hacer antes, ¿ya? Porque si uno piensa, la ley comenzó para el tribunal el 12 de diciembre pasado, chuta, uno diría, bueno, ojalá que en esa fecha hubiera estado todo listo. Lamentablemente en esa fecha recién nos dieron el pase para que empezáramos a hacer lo que estamos haciendo.
Bueno, y no tenemos, por ejemplo, en el humilde tribunal de calle San Antonio 47, piso 8, no tenemos 2 salas de audiencia, tenemos una. Entonces, alternamos el trabajo. Por ejemplo, esta semana no nos tocó a nosotros, yo pertenezco a la sala 1 con el magistrado Sarabia y el magistrado Turri, y en la sala 2 está el magistrado Arévalo, con el magistrado Alcine y el magistrado Rivera. Alternamos. Entonces, por ejemplo, esta semana en el tribunal presencial está la sala de audiencia, la sala 2. La próxima semana estamos nosotros. Así que ahí nos vamos a poner de acuerdo y uno de estos días, como yo estoy presidiendo en la sala 1, lo recibimos, comemos unas galletitas, que para eso siempre hay plata, y le agradecemos desde ya una cosa tan simbólica, tan básica, tan natural y tan representativa de lo que significa impartir justicia como es tener una bandera. Todo tribunal de la República, por humilde que sea, la tiene, y que el nuestro no lo tuviera, era algo, cosa que yo no jamás pensé que iba a pasar. Y le agradezco entonces lo simbólico del regalo, y espero que mi querida, no es amiga, pero sí conocida, señora Contralora, no nos represente nada por este gasto. Esperemos, No, qué porque bien. sería en casa de herrero, cuchillo de palo. Pero Sí. no, obviamente. Bueno, mis queridos invitados, hay varias preguntas que yo se las voy a hacer llegar Ya por pues, correo electrónico, por WhatsApp, para que se las respondamos a nuestros auditores acá en este foro. ni un problema. Agradecer la participación de ustedes dos, agradecer que hayan asistido a esta invitación de una plataforma privada como somos nosotros, Ya. que nuestra intención es difundir el tema de las compras públicas y promocionar la correcta, ¿cierto?, aplicación de la ley de todos quienes participan en licitaciones públicas. Agradecer a la Municipalidad de Lo Prado, al equipo jurídico de la Municipalidad de Lo Prado, agradecer al equipo jurídico de la Municipalidad de Vitacura, que nos ayudaron a preparar esta instancia de extensión, este foro. Agradecer, por supuesto, a usted, profesor Alarcón, por haber aceptado la invitación. Estimado Eduardo, muchas gracias a ti también por haber aceptado en tu calidad de presidente gremial de esta importante asociación de jefes de control. Y ojalá que quienes estén escuchando y quienes puedan difundir esto, lo redifundan para que otras instancias también den a conocer la importancia de las compras públicas y hacer justicia en el tema de las compras públicas. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Ojalá nos podamos ver en otra instancia y felices 20 años, estimado magistrado. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Nicolás, Eduardo. Nicolás, te dejo la palabra. Y bien, amigos, no me queda más que agradecer vuestra participación y la asistencia también de todos los que han estado, y finalmente agradecer el apoyo para que se hiciera posible este foro a teafirmo.com, ¿ah? Tu respaldo financiero y emocional para todas aquellas empresas que por estar en DICOM a veces no pueden constituir sus garantías. Así que muy amables, gracias. Instancias como estas ayudan a que traspasemos conocimiento unos con otros, así que estén muy atentos, que vamos a estar contándoles novedades próximamente. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.